es bueno que ustedes lo conozcan, que es más o menos así. Esto es roscado y tiene una escala y tiene un fielo, una agujita que marca sobre una escala. No sé si lo han visto en alguna oportunidad. Por ejemplo, en los compresores de aire, esos que tienen un tanque donde acumulan el aire comprimido, se encuentra este tipo de medidor de presión como que tiene la apariencia de un reloj. ¿Conocen? Pregunto. Quisiera que alguien responda, ¿sí o no? Sí. Por mi parte no. Por mi parte, no. Ya, entonces usted va a buscar información sobre este instrumento que se llama manómetro o termómetro Boulton. Busque información y vea cómo es el interior de este instrumento, cuál es su principio de funcionamiento. Bueno, con esto, si es que no preguntan nada, cerramos el asunto de la presión. ¿Quieren añadir alguna cosa? Nada. Nada, ingeniero. Ok, entonces hablemos algo en relación con la temperatura. Palabra que es tan usada por Sancho, Pedro y Martín, aunque no tengan idea de qué lo que significa, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, como estudiantes de materias de física, es preguntarnos si sabemos qué es la temperatura. A ver, le pregunto a todos, que son casi 60, ¿qué es la temperatura? Imagine que esté dando un examen y le aparezca esta pregunta. Es el grado térmico de un cuerpo. Ya, pero ¿qué entendemos por grado térmico? La Es cantidad de calor que tiene un cuerpo. Magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Ya, eso es más correcto, pero aún no sabemos nada de qué es la energía interna, entonces estamos, digamos, avanzando muy pronto, ¿no? Sobre el asunto. En realidad, podemos encontrar una explicación más sencilla acerca de esto que llamamos temperatura, o que alguien dijo grado térmico, que se suele llamar también intensidad térmica o presión térmica. Fíjese, a semejanza de la presión mecánica que acabamos de analizar. Pero, ¿qué significa esto? ¿O cómo se traduce el hecho de que un sistema tenga mayor o menor presión térmica? De la siguiente manera, aprovechando algo que alguien mencionaba en relación con el calor. Es decir, decimos que un sistema tiene más temperatura o es más caliente por su mayor temperatura desde el momento en que tenga más posibilidades o más capacidad de ceder calor. ¿Entiendes? Mientras que calificamos a algo como más frío en la medida en que tenga más capacidad de recibir calor. Cuando digo capacidad es algo en términos potenciales, no sé si entienden qué significa potencial. Es un término muy usado en la física, ¿no? La palabra potencial. Que la podríamos bien aplicar acá, diciendo que la temperatura es
un potencial térmico. Uno puede hacer un paralelismo con lo que se estudia en electricidad. Usted sabe, ¿no? ¿Qué es el potencial eléctrico? ¿Qué es lo que normalmente asimilamos con la temperatura o con la temperatura, digo, con la palabra potencial eléctrico, con esta descripción? ¿A qué nos referimos? Y uno puede afirmar, este sistema tiene más potencial eléctrico que este otro, Y en realidad, esto lo podemos traducir con una cantidad medida en qué. ¿Energía? En No, voltios. El en, potencial. en voltios. Exactamente, lo han dicho. En voltios, es decir, cuando nosotros medimos el potencial, medimos el voltaje en realidad, ¿no? Y decimos, este tiene más voltaje que este otro. ¿Y qué consecuencia acarrea el hecho de que un sistema tenga más voltaje que otro? Si yo los pongo en contacto, ¿qué va a ocurrir? A ver, ¿qué ocurre cuando usted le mete los dedos a un enchufe? Pasa la corriente. Pasa la corriente. ¿Y por qué pasa la corriente? Porque la corriente fluye de un cuerpo a otro. Sí, pero ¿por qué fluye? Por la diferencia de potencial. Por la diferencia de potencial. Entonces, algo así como eso estamos planteando desde el punto de vista térmico a través de la temperatura. Es decir, que la temperatura es como el voltaje en términos eléctricos. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué va a provocar cuando yo someto a un relacionamiento a un sistema que tiene más temperatura con otro que tiene menos temperatura? Va a ocurrir un fenómeno similar al que ocurre con la circulación de la corriente, pues, ¿no? ¿Qué va a circular en este caso? Calor. Calor. Ok, bueno, entonces volvemos otra vez a repetir la idea. La temperatura es como un potencial térmico que indica la capacidad que tiene un sistema de poder ceder o recibir calor, ¿no? Dentro de, digamos, de una escala en donde podamos ubicar el valor de este potencial. Este valor de temperatura es lógicamente medible. Este potencial térmico es medible y se lo mide provocando justamente esto que acabamos de describir, que como consecuencia de la diferencia de temperatura circule calor y provoque un efecto que sea notable, que lo podamos medir, cuantificar. Esto da lugar al nacimiento de los instrumentos de medición de temperatura, pues, ¿no? ¿Cómo se llaman? Termómetros. Termómetros, que los hay de muchos tipos, y sería interesante que usted, justamente por ser estudiante de ingeniería química, no digo en las otras carreras, se preocupara de conocer acerca de termometría, los distintos medidores de temperatura, en fin, sus características, sus puntos de referencia. Es decir, bueno, para medir temperatura nosotros comúnmente usamos escalas, ¿verdad? En las que están calibrados los instrumentos. Una de las escalas más comunes es la escala centígrada, o que mide este potencial térmico en grados Celsius.
¿Qué características tiene esta escala? Todo esto es a modo de repaso, que son asuntos que lo sabe, pero que de repente no los ha pensado con detenimiento. Encontramos un valor muy representativo que es el 0, ¿no? ¿Qué traduce este valor 0 en la escala centígrada? ¿O cómo se llega a establecer este valor 0 en esta escala centígrada? A ver, alguien del público. Estamos repasando. Podría ser en función al agua, ya que a 0 grados comienza a congelar. Exactamente. Estamos hablando de un estado termodinámico muy notable, pero relacionado a una sustancia particular que se llama agua y que corresponde a lo que se conoce comúnmente como punto de congelación o punto de fusión, dependiendo del lado que se lo mire. También otro punto notable es en esta escala de que corresponde a este valor. Usted me dirá qué es. Cosa que más adelante el punto de ebullición o punto de vaporización. Ambos casos a una presión atmosférica estandarizada, ¿no? Cuando digo presión atmosférica estándar, ¿a qué valor me refiero? ¿Una atmósfera? Una atmósfera. Prácticamente estamos hablando de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, resulta que esta escala en grados centígrados tiene la característica de que entre el 0 y el 100, que los podríamos marcar dependiendo del termómetro, por ejemplo, el termómetro de mercurio, podría ser el termómetro de mercurio, el 0, el 100. Tiene, digo, otra característica notable y es que entre el 0 y el 100 hay 100 divisiones iguales. ¿Cierto? Sí. Si usted ha visto un termómetro de mercurio, lo debe saber. Entonces, ¿a qué responden estas 100 divisiones iguales? Simplemente al gusto del señor Celsius. Y porque es lo más cómodo, ¿no? Pero ¿cuál es el significado de que las 100 divisiones sean iguales? ¿Qué es lo que está cargado dentro del termómetro? En este caso estoy hablando del termómetro más comúnmente conocido, que estoy esquematizando así, con esta bolita y la línea. ¿Qué hay? Mercurio. Mercurio. Y entonces lo que estamos haciendo es marcar esta graduación en función de el cambio de volumen o dilatación que experimenta el mercurio con distintos niveles de temperatura, ¿verdad? Y estamos asumiendo de que se dilata igualmente por cada grado de cambio de temperatura. Eso significa que este señor Celsius, inventor de esta escala de temperatura, asumió que el comportamiento de esta dilatación del mercurio, por lo menos entre 0 y 100, es lineal. Lineal. Que es lo más simple que se pueda plantear. Entonces, 100 divisiones iguales entre el 0 y el 100. En esta escala que se llama centígrada. Y sigo preguntando, el hecho de que tengamos todos estos valores entre 0 y 100 con el mismo signo positivo, ¿impide que hayan valores negativos o no? No. No. Quiere decir que si yo prolongo la escala, entonces me voy a encontrar con que por debajo del 0 me encuentro con
temperaturas menores a 0 grados centígrados, es decir, por debajo del punto de congelación del agua. Lo que quiere decir que en el fondo esta escala de temperaturas es una escala relativa. ¿Lo ves? Porque tiene tanto valores positivos como negativos. Algo parecido a lo que planteamos antes en relación con la presión. Cuando hablamos de valores absolutos, presión absoluta o presión diferencial o relativa. Sin embargo, hay una escala que también es lineal, en la cual aparece un 0, pero que es un 0 por debajo del cual se entiende de que ya no existe otra condición de temperatura. ¿De qué escala estamos hablando? Kelvin. Kelvin. La escala medida en grados Kelvin, que digo, es también una escala lineal. Por eso es que entre la escala centígrada y la escala Kelvin hay una diferencia que es constante. Si yo prolongo la escala centígrada hacia abajo, la zona negativa, hasta conseguir el último nivel correspondiente al 0 absoluto, este se llama 0 absoluto, porque no hay más nada por debajo de él. ¿Con qué temperatura en grados centígrados me encuentro? Menos 273. Menos 273 IP. Ok. Y entonces lo que estamos diciendo es que como las dos escalas son lineales, entonces la diferencia que va a ser igual a este valor, 273, se mantiene constante para todos los niveles de temperatura. Lo escribo. Si yo tengo una temperatura en grados centígrados y la quiero convertir en grados Kelvin, ¿qué hago? De acuerdo con lo planteado. Sumarle 273. Le sumo 273 y obtengo la temperatura en grados Kelvin. Si tuviera otra temperatura en grados centígrados, y todo esto lo estoy haciendo para que después no estén preguntando cosas que no deberían preguntar. Le sumo 273 y obtengo una temperatura correspondiente T', pero en grados Kelvin. Si yo hago la diferencia, voy a tener T menos T' en grados centígrados. Esto con esto se anula y voy a tener T menos T' en grados Kelvin. Quiere decir que una diferencia de temperatura en grados centígrados es exactamente igual que una diferencia de temperatura en grados Kelvin. ¿Está claro esto? Ok. ¿Por qué lo traigo a colación en este asunto que usted lo debería saber? Porque nos vamos a encontrar en el desarrollo de la materia con ciertas variables de estado o propiedades de las sustancias que son definidas en base a cambios de temperatura y entonces van a ser expresados en lo que sea por grado de cambio de temperatura. ¿En qué escala? En la escala centígrada o en la escala Kelvin va a ser indiferente, es decir, que no hay que traducir el valor. ¿Me entiende o no me entiende lo que digo? ¿Está claro o no está claro lo que estoy diciendo? Por ejemplo, una de esas propiedades que va a ser muy utilizada es esta que guarda relación con el calor y la relación al calor con la temperatura, que se llama calor específico. Yo le sugiero que usted vaya mirando cuál es la definición de esta propiedad o variable de estado que se llama calor específico, que los hay en distintas versiones. Y entonces estos valores van a ser expresados por grado de cambio de temperatura.
y es indiferente que sea en grados centígrados o en grados Kelvin. Al éxito en la ciudad del Alto. La gente diría, pero bueno, están creciendo, sí, pero no viven como claramente. El señor que está charlando, por favor, cierre su micrófono. ¿O quiere que todo el mundo se entere? Bueno, ¿algún comentario sobre lo que estamos diciendo? Simplemente estamos repasando, pero es necesario tener todas las cosas presentes a la hora de que sea necesario hacer uso de estos valores. Entonces nos vamos a encontrar durante el desarrollo de la materia con la utilización de tanto la escala en grados centígrados, por ejemplo en algunos gráficos, como por ejemplo el diagrama presión absoluta versus temperatura en grados centígrados, o con otros diagramas en donde la temperatura esté expresada en grados absolutos, grados Kelvin. Lo importante es que usted entienda de que se habla de valores absolutos cuando se arranca con estos valores a partir de un cero, por debajo del cual no existe ningún otro valor. Mientras que la escala será relativa si el cero es un falso cero, ¿sí? Elegido normalmente en forma arbitraria, como lo hizo el señor Celsius o como lo hizo el señor Fahrenheit. Porque hay que decir de que en el sistema inglés tenemos un fenómeno similar, ¿no? Por un lado tenemos la escala en grados Fahrenheit y su correspondiente escala en términos absolutos que se llama, ¿cómo? Otra vez pregunto. ¿Cuál es la escala Rankine? Ok. Listo, y usted sabe que la diferencia es del orden de 460, algo así. Bueno, ¿alguna cosa más que quieran añadir sobre esto? ¿Preguntar? Antes de que borre y pasemos a otro asunto. ¿Nada? No, ingeniero. Ok. Entonces, un simple comentario antes de dejar esta cuestión de las variables de estado fundamentales. Cuando hablamos de volumen, y voy a tomar el caso de un sistema termodinámico, por ejemplo, como este, que simboliza un recipiente hermético rígido, y entonces dentro de este sistema cerrado tenemos existiendo una cierta cantidad de masa M, y esta masa M tiene en correspondencia por el estado en que se encuentra y por las características del recipiente, en este caso obligadamente en volumen total B. Y decimos que si dividimos esta variable extensiva por la masa, entonces la convertimos en una variable intensiva. ¿Cómo se llama este valor? Volumen específico. Volumen específico. Simplemente lo que quiero yo es destacar el siguiente hecho para que lo tenga presente. Acá dentro la masa M está constituida por moléculas. Supongamos que fuera un gas. Y entonces hay distancia entre las moléculas. Por eso es que estas se pueden mover con más libertad que si la sustancia estuviera en estado líquido. ¿Cierto? Cuando hablamos de este valor, V, estamos hablando del volumen total propio de las moléculas, que individualmente es muy pequeño, más el volumen
que representa al vacío que existe entre las moléculas? ¿Sí o no? Sí. Ya. De ahí que cuando se trata de comprimir, por ejemplo, un gas, lo que se hace es, en realidad, disminuir este valor, tendiendo a este valor. ¿Lo ven? En el caso de los líquidos, este volumen que lo estamos identificando como volumen vacío es muy pequeño. Por eso es que los líquidos prácticamente durante la compresión no cambian de volumen. De ahí nace algo que más adelante lo vamos a resaltar, que se llama incompresibilidad de los líquidos. Entonces es importante que tenga en consideración de que los gases, los vapores y los gases son compresibles justamente porque este valor puede ser disminuido. Si no, no habría forma de que la compresión del fluido esté acompañada de una reducción de volumen. Bueno, ¿queda claro esto o no? Antes de que borre todo lo que está en la pizarra. Sí, ingeniero. ¿Puede borrar? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, hasta ahora hemos hablado de sistema termodinámico, de estado termodinámico, de variables de estado, de proceso termodinámico. Hemos referido de una manera rápida, como un repaso, las características de las distintas variables de estado fundamentales: presión, volumen, temperatura. Y entonces ahora lo que vamos a empezar a examinar es algo que lo podemos titular así: comportamiento termodinámico de una sustancia pura. Cuando decimos comportamiento termodinámico, lo que queremos en realidad indicar es que vamos a ir creando una serie de estados termodinámicos en una cierta sustancia, y en esos estados, condiciones de equilibrio, vamos a ir determinando qué valores de presión, temperatura y volumen corresponden. De tal manera que vamos a ir recogiendo una enorme cantidad de información sobre los distintos estados termodinámicos en los que puede existir una sustancia. Pero esta sustancia la estamos calificando con este nombre: sustancia pura. Sencillamente lo que significa que una sustancia califica como sustancia pura es que en cualquier estado termodinámico de los que vayamos chequeando para recoger información, la composición de la sustancia es exactamente la misma. El caso emblemático es el del agua. Es decir, en todos los estados termodinámicos en los que vayamos analizando a esta sustancia va a mantener su composición H2O. ¿Está claro lo que estoy planteando? Ustedes en otras materias, como por ejemplo físico-química, podrán estudiar el comportamiento termodinámico, pero de sustancias que no son puras. Por ejemplo, podría ser una sustancia no pura, una mezcla de alcohol y agua, como la mezcla que se usa para desinfectar.
no es el caso que tratamos en el desarrollo de la materia. Entonces, todo lo que vamos a conversar a partir de este momento está referido a una sustancia del tipo que estamos describiendo. ¿Preguntas? No hay preguntas, entonces añado un término que va a ser de uso frecuente en la descripción de las cosas que estemos planteando, es esta palabrita fase. Y para tratar de ilustrar y entender el significado del término fase, entonces voy a poner este ejemplito. Supongamos que usted tiene este recipiente y dentro de este recipiente hay una sustancia pura, digamos agua. Y entonces encontramos con que todo el contenido se encuentra en un estado de agregación molecular que lo calificamos como líquido, ¿no? Supongo que saben lo que se entiende por estado de agregación molecular. En realidad son los estados de la materia, ¿no? En este caso líquido. Entonces, yo voy a poder decir, y después vamos a aclarar el significado concreto de fase, de que acá, si todo es líquido, se tiene una fase. Otro ejemplo podría ser de que tengamos el mismo recipiente, pero todo en estado de vapor. Y entonces otra vez voy a afirmar de que dentro de este sistema termodinámico existe la materia mostrando una sola fase. Tercer caso, el mismo recipiente, pero así, con una zona ocupada por la sustancia en estado líquido y otra zona ocupada por la sustancia en estado de vapor. Y entonces voy a concluir de que acá existen dos fases. Entonces ahora le pregunto, en base a lo que estoy planteando, ¿cuál sería para usted la definición de fase? Bueno, antes que se nos agote el tiempo, lo voy a decir. Toda zona en donde la presión, la temperatura y el volumen específico sean uniformes, es decir, tengan el mismo valor en cualquier sitio, constituye una fase. Si yo pienso, por ejemplo, en el primer caso y en el segundo caso no habría mayor problema, pero si pienso en el tercer caso, dígame, ¿cuál es la diferencia entre una fase y otra? Antes que se acabe el tiempo. No me contestan. Bueno, lo vamos a dejar acá, lo piensan y el próximo día volvemos a hacer la pregunta. Supongo que ya tendrán una respuesta. Me la pueden hacer conocer. ¿Listo? Los espero el próximo día martes. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Luego. Hasta luego, ingeniero.